Netflix acaba de lanzar una nueva miniserie sobre la inteligente y ambiciosa capo de la droga Griselda Blanco, quien creó uno de los carteles más poderosos de la historia e inició la peor ola de muertes de Miami. Con Sofía Vergara como protagonista y productora, la serie reinó entre el top 10 de Netflix luego de su estreno el 25 de enero, siendo número 1 en 89 países. Sin embargo, al ser una miniserie, hay cosas que no llegaron a ser contadas y muchas otras que fueron relatadas un poco diferente de cómo sucedieron en la vida real. Así que en el video de hoy nos enteraremos de todas ellas. Asegúrate de suscribirte para enterarte de más hechos interesantes y sin más, vamos a empezar. En la serie comenzamos a acompañar la vida de Griselda desde la adultez, pero la infancia de la reina de la cocaína es algo que vale la pena conocer, pues nos da una idea de las posibles razones que la hicieron ser la criminal en la que se convirtió. Griselda nació en Cartagena en 1943, producto de una violación, y se mudó a Medellín a los 3 años de edad, ciudad que era conocida como la más peligrosa del mundo. Su infancia allí fue complicada, expuesta a un estilo de vida criminal desde que tiene uso de razón. Se dice que a los 11 años era una carterista experta y líder de un grupo de niños que cometía delitos menores para sobrevivir. Niños que de pasatiempo cavaban hoyos para enterrar a los cuerpos que aparecían diariamente por las calles. Un día Griselda va un paso más allá y secuestra a un niño de 10 años de edad proveniente de una familia adinerada. Tras pedirle dinero a la familia por el rescate durante 15 días, estos no responden y Griselda termina disparándole y quitándole la vida. Estamos hablando de una niña de 11 años planeando y ejecutando un secuestro. No es de extrañar que creciera y se convirtiera en la mente inventora de los sicarios en motocicleta. A los 14 años se escapa de su casa tras ser abusada por el esposo de su madre y se casa con Carlos Trujillo, un falsificador de documentos de inmigración a Estados Unidos, con quien tuvo sus 3 hijos, Uber, Dixon y Osvaldo, y quien muere en Miami por cirrosis. Este primer esposo no aparece en la serie, pero el segundo aparece brevemente, Alberto Bravo, con quien Griselda comenzó su imperio de la droga en Nueva York en 1964. Lo que comenzó como un negocio minorista rápidamente evolucionó a ser una operación global, pero tras ser interceptados 150 kilogramos de cocaína en Nueva York por la Administración del Control de Drogas de Estados Unidos, se regresan a Colombia en 1975, logrando escapar del encarcelamiento, momento en el cual Griselda acusa a su marido de robar millones de dólares de su empresa. Entran en una pelea de tiros y Griselda termina matándolo con 2 tiros en la cabeza, ganando así un nuevo apodo, el de la Viuda Negra. En la miniserie se muestra la llegada de Griselda a Miami como alguien nuevo en la industria, pero la realidad es que al llegar a la ciudad a finales de los 70s ya se encontraba liderando el cartel de Medellín, con la exportación de cocaína hacia Miami a través de rutas ilícitas que ella misma diseñó y siendo pionera en el concepto de las mulas, una de las ideas más utilizadas en la actualidad para el camuflaje de drogas. Y tal como muestran en la serie, tenía un grupo de mensajeras que llevaban sujetadores y fajas con bolsillos especiales para ocultar las drogas, ganándose así el apodo de la madrina de todos los narcos del país. Es en Miami que Griselda conoce a su tercer esposo, Darío Sepúlveda, y sí es cierto que entre los Ochoa y Griselda hubo una guerra dual de mucha tensión, pero esta terminó en una sociedad, y Griselda formó además una amistad con la hermana de los Ochoa, Marta, que en la serie la presentan como una prima. Al principio de la serie ponen una frase de Pablo Escobar diciendo que al único hombre que le tuvo miedo en su vida fue a una mujer llamada Griselda Blanco, pero en ningún momento de la serie muestran la dinámica entre estos dos, tampoco lo hacen en la serie de Narcos, pero la realidad es que Griselda creó rutas por tierra, cielo y mar para ingresar la sustancia ilícita a territorio norteamericano, comercializando 1.500 kilogramos de cocaína cada mes durante la década de los 80, y todo este conocimiento se lo pasó a Pablo Escobar. Griselda fue su mentora, pero como Pablo tenía grandes ambiciones, aprendió todo de ella y eventualmente se tornó en su enemigo. Los 80s en Miami son conocidos como la guerra de las drogas, donde se traficaba más cocaína que cannabis y habían cientos de homicidios por año. Solo en 1981 se registraron 621, la mayoría culpa de Griselda, pues ella fue también pionera en el concepto de los sicarios en motocicleta. Como lo muestra muy bien la serie, optó por la crueldad para infundir miedo y respeto en una industria dominada por hombres, eliminando su competencia sin pensarlo 2 veces. No solo eso, sino que asesinaba personas para evitar pagarles dinero que les debía o incluso si sentía que le faltaban el respeto. Se dice que se alegró cuando escuchó que el hijo de su guardaespaldas Chucho murió por los tiros que ella mandó, siendo mucho más cruel de lo que muestran en la serie. Solía asistir incluso a los entierros de sus víctimas para verificar que su orden se había cumplido y disipaba sospechas en su contra pagando los gastos de los funerales. En el apogeo de su éxito, Griselda tenía un ingreso neto de 80 millones de dólares al mes. Se estima que su patrimonio neto ascendía a 2.000 millones de dólares. Tenía una mansión en Miami, colecciones de Ferraris, más de 300 pares de zapatos, 15 millones de dólares en joyas y obviamente volaba en un jet privado. Incluso mandó robarle una vajilla de té a la reina Isabel, pues ella consideraba que la merecía por ser la reina de la cocaína.
Durante esta época es que Griselda tiene a su hijo menor Michael Corleone Blanco, llamado así en honor a uno de los protagonistas de la saga de las películas El Padrino, con su tercer marido Darío Sepúlveda, quien, como muestran en la serie, se lleva a Michael a Colombia al no estar de acuerdo con las acciones de Griselda. Sin embargo, lo que la serie no entra en detalle es en el asesino de Darío, y es que Griselda no le perdona que le haya quitado a su hijo, y le contrata a unos sicarios para vestirse de policías y dispararle a su esposo en Colombia, enviando a Michael de regreso a Estados Unidos con ella. También, a diferencia de como dicen en la serie, Marta Ochoa fue asesinada por Griselda en 1984 tras prestarle mercancía. El cuerpo de Marta, torturado y abandonado en un caño de Miami, marcó un quiebre en el devenir de Griselda en el negocio. A estas alturas, a la madrina ya no le quedaban socios, bien porque les debía plata, bien porque los había mandado a matar, bien porque no confiaban en ella. Escribe el periodista colombiano José Guarnizo, quien lleva 12 años investigando la historia de Griselda Blanco. Además de eso, en la serie muestran que Griselda se entrega a la policía para no ser asesinada por sus enemigos, pero en realidad, aunque sí huye con sus 4 hijos a California, luego de que el cartel de Medellín la obligara a salir de Miami, ella no se entrega a las autoridades, sino que en febrero de 1985, la policía da con el pueblo en el que ella se escondía en California, gracias a tantos carros costosos que tenía, y es arrestada en su casa por la DEA. El caso llegó a juicio en un tribunal federal de la ciudad de Nueva York, donde fue declarada culpable de fabricar, importar y distribuir cocaína, y sentenciada a 15 años de prisión, que luego pasaron a 20 en vez de 7 como muestran en la serie. Un dato curioso que no muestran en la serie es que Griselda, mientras se encuentra en la cárcel, se hace novia de Charles Cosby, un traficante estadounidense, y al saber que la policía la seguía investigando, tratando de conseguir testigos en su contra para sentenciarla con cadena perpetua, ella le propone a Charles la idea de secuestrar a John F. Kennedy Jr., hijo del expresidente de Estados Unidos, a cambio de su libertad en 1994, pero Charles se opone. En 2004, se le concede libertad condicional sin responder por los más de 250 homicidios que había ordenado, y es deportada a Medellín, donde parece haber abandonado su vida criminal. No tenía una fortuna, pero sí bastante dinero para vivir en una zona costosa, privada y de lujo. En el 2012 es asesinada al salir de una carnicería en Medellín por un hombre armado en una motocicleta, justamente el modo de matar que ella misma inventó. Guarnizo cuenta que es una hazaña en el mundo de la mafia que Griselda haya sido la única narcotraficante de esa época que llegó a los 69 años y estando libre. Está enterrada en el cementerio Jardines Montesacro, el mismo lugar de descanso de Pablo Escobar. En cuanto a la serie como tal, Sofía Vergara llevaba 15 años con ella en mente. Su hermano formó parte de la industria del narcotráfico y ella vivió su trágica pérdida en los 90, por lo que con todas esas experiencias, Sofía estaba segura de que si alguien podía hacer este papel de la mejor manera, era ella. Es la primera vez que la actriz colombiana tiene un papel dramático y un papel en español, y realmente le salió increíblemente bien. Trabajó tan duro para el papel que creó un tipo de posición corporal especial para el personaje de Griselda, que no se pareciera al caminar real de Sofía ni al de su famoso personaje de Gloria en Modern Family, un poco jorobado y suelto, y esto le trajo consecuencias, desarrollándole daños en uno de los discos de la columna que parece ser irreversible. Y con esto terminamos el video de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado y que te suscribas para más. ¡Nos vemos!